El magnate japonés golpeó la mesa y gritó con desprecio: «¡Calla, mesero! Ni siquiera sabes hablar correctamente». Pero todos en el restaurante quedaron en silencio. Cuando el joven respondió en perfecto japonés, inglés y árabe: «Sin titubear, bienvenidos a Cuentos de Conquista. Prepárate, porque esta historia será distinta a todo lo que has escuchado. ¿Desde dónde nos ves hoy?». El restaurante Kumo House era un santuario del silencio. Las lámparas colgaban como lunas doradas sobre mesas impecables, y los cubiertos reflejaban la perfección obsesiva de quien los había mandado fabricar. Aquel lugar no servía comida, servía prestigio. Ethan Collins había aprendido a moverse entre esas mesas como una sombra. No hablaba más de lo necesario, sonreía con discreción y evitaba cualquier contacto visual prolongado con los clientes. En ese mundo, su acento americano sonaba casi vulgar. Solo estaba ahí para ahorrar algo de dinero y pagar la universidad. Nadie sabía que cada noche, al regresar a su pequeño apartamento, traducía manuales de ingeniería japonesa por encargo. Pero esa tarde, su destino cambió. El restaurante estaba lleno. En la mesa central, Kenji Watanabe, el magnate japonés más temido del circuito gastronómico internacional, almorzaba con un grupo de inversores. Su sola presencia alteraba el aire. Llevaba un traje azul medianoche y un reloj que valía más que todo el sueldo anual del personal. «No me gustan los errores», dijo Kenji sin levantar la voz, mientras su mirada cortaba como un bisturí. Ethan sintió el peso de esas palabras cuando una gota de agua cayó sobre el mantel mientras servía té. Una sola gota, una maldita gota. Kenji lo miró con desdén, luego con desprecio y finalmente con algo más peligroso: intención de humillarlo. «¿Dónde aprendiste a servir, chico?», preguntó con voz baja, pero cada sílaba tenía filo. «En el programa de formación del restaurante, señor», respondió Ethan, intentando mantener la calma. «Y también ahí te enseñaron a ser torpe», replicó Kenji, inclinándose hacia adelante. Las risas de los inversores resonaron como cuchillos. Uno de ellos murmuró algo en japonés, y Kenji respondió rápido, también en su idioma, con una sonrisa sarcástica. Ethan no debía entender, pero entendió. Entendió cada palabra. Dijo que ni siquiera parece humano. Traducía su mente con rabia contenida. Kenji golpeó la mesa. «¡Calla, mesero!», rugió de pronto en un inglés cargado de acento. El silencio cayó sobre el salón. Las copas temblaron levemente. Una pareja dejó de comer. Ethan sintió el ardor subir por su pecho, pero no movió un músculo. Solo bajó la mirada y sonrió. Era una sonrisa imperceptible, peligrosa, la de alguien que sabe algo que el otro ignora. «Lo siento, señor Watanabe», dijo en voz baja. «No, no lo sientes». Kenji se levantó. Su sombra lo cubrió. «La próxima vez, aprende a entender lo que dicen tus superiores antes de responder». Ethan levantó lentamente la mirada. Y entonces lo dijo, en japonés perfecto. «Sumimasen Shi-chan. Anata no kobanjira o rikai shite imashita». «Perdón, señor presidente». Entendí perfectamente sus palabras. El salón estalló en un silencio aún más profundo. Los inversores se miraron entre sí. Uno de ellos soltó un leve «¿Qué?». Kenji parpadeó. Por un segundo pareció haber visto un fantasma. Ethan se inclinó ligeramente, con la serenidad de quien acaba de firmar su propia victoria. «Si lo desea, puedo traerle el té como lo sirven en Kioto, con precisión de ceremonia», añadió, ahora también en japonés. Un murmullo recorrió el restaurante. Alguien grabó la escena con su celular, y mientras Kenji intentaba recomponer su postura, la puerta giratoria del Kumo House seguía moviéndose, porque el destino acababa de entrar sin avisar. Apenas 20 minutos después de la escena, Kumo House seguía funcionando como si nada, pero debajo de la superficie todo había cambiado. Los camareros cuchicheaban entre sí en la cocina. Los inversores revisaban sus teléfonos y una sensación eléctrica flotaba en el aire. El joven mesero americano había respondido en japonés. Y no solo eso,
con un nivel tan fluido que hasta los nativos habían quedado desconcertados. Ethan Collins continuaba sirviendo mesas, impasible, mientras en su mente se repetían las frases del magnate. No me gustan los errores. Aprende a entender lo que dicen tus superiores. Sonaban como un eco lejano, pero él sabía que, a partir de ese momento, el error no era suyo. El error había sido del hombre que lo subestimó. Afuera, en la acera, una joven influencer gastronómica había subido el video al instante. Un mesero gringo humilla a un multimillonario japonés en su propio restaurante. En una hora, el clip tenía 20.000 vistas. En 3,5 millones, Kenji Watanabe se enteró por su asistente personal, una mujer vestida de negro con auriculares discretos, que se acercó con el teléfono temblando. Señor Watanabe. El video está en todas partes. El magnate frunció el ceño. ¿Video? ¿De qué hablas? Ella le mostró la pantalla. Ahí estaba él, gritando, ¡Calla, mesero!, con el rostro distorsionado por la ira, y luego el joven respondiendo con serenidad en japonés impecable. El contraste era cinematográfico. Kenji observó en silencio. Su mandíbula se tensó. No podía permitirse una humillación pública. Él era un símbolo de control, disciplina y excelencia japonesa exportada al mundo. Quiero hablar con ese chico, ordenó. Sí, señor. Ethan fue llamado a la oficina una hora antes del cierre. El pasillo hacia la dirección era estrecho, iluminado por lámparas cálidas y cuadros de los fundadores del grupo Tsubasa. Detrás de la puerta lo esperaba el mismo hombre que lo había gritado frente a todos. Kenji estaba de pie, mirando por la ventana. No se volvió al escuchar la puerta. «¿Así que hablas japonés?» Su voz sonaba contenida, casi calma. «Sí, señor. Lo estudié durante 4 años. ¿Por qué?», preguntó el magnate girándose lentamente. «Porque quería entender cómo piensa su gente», respondió Ethan sin dudar. «No solo el idioma, sino la forma en que organizan el mundo». Kenji lo observó con interés. «¿Y crees que lo entiendes?» Ethan respiró hondo. «Entender no significa dominar, señor. Significa respetar». Por primera vez el empresario no respondió, pero el silencio duró poco. Kenji caminó hacia él y dejó caer sobre el escritorio un documento grueso. «Esto es un borrador de la nueva cadena internacional que estamos por abrir en Los Ángeles. Está escrito en japonés y en inglés comercial. Si eres tan bueno como pareces, traduce la parte que creas más compleja». Ethan miró el texto. Reconoció inmediatamente el formato técnico. Su corazón latía fuerte. No era un examen, era una trampa. Tomó el papel, leyó unos segundos y comenzó a traducir sin dudar. Su voz sonaba clara, pausada, sin buscar aprobación. La propuesta del menú fusión combina los conceptos de omotenashi con la simplicidad californiana, priorizando la experiencia emocional del comensal. Kenji lo interrumpió. «¿Sabes qué significa omotenashi?» Ethan levantó la vista. «Sí, señor. Es hospitalidad, pero no la que se demuestra, sino la que se anticipa. El arte de servir sin que el otro tenga que pedirlo». El magnate quedó en silencio unos segundos. El aire se volvió denso. Finalmente Kenji se acercó y le quitó el documento. «Interesante. Pero hablar japonés no te convierte en sabio. Y gritar en inglés tampoco te hace poderoso», respondió Ethan, sin poder contenerse. El silencio que siguió fue tan cortante que hasta el reloj de pared pareció detenerse. Los ojos de Kenji brillaron con una mezcla de ira y respeto. Era la primera vez en años que alguien se atrevía a hablarle así. «Tienes agallas, Collins», dijo por fin, dejando escapar una breve sonrisa irónica. «Muy bien, mañana habrá una cena privada con nuestros inversores de Tokio. Tú estarás allí». «¿Sirviendo mesas?», preguntó Ethan. «No». Traduciendo esa noche mientras caminaba de regreso a su apartamento, Ethan sintió algo distinto. No era orgullo. Era una presión silenciosa que lo empujaba hacia un escenario más grande. El cielo de Nueva York parecía más bajo, y las luces de los rascacielos lo observaban como testigos. Encendió su viejo computador.
Abrió su carpeta de notas y escribió una línea. Los idiomas son solo espejos. Lo que se refleja depende de quién se atreve a mirar. Mientras tanto, en un piso 40 del centro financiero, Kenji Watanabe hacía una llamada a Japón. «Encontré a alguien», dijo en japonés mirando la ciudad. «Pero no sé si es una amenaza o una oportunidad». El viento agitó las cortinas. La guerra entre la arrogancia y la inteligencia acababa de comenzar, y ambos sabían que solo uno saldría con la voz intacta. El día siguiente amaneció con una neblina densa sobre Manhattan, el tipo de neblina que parece esconder secretos. Ethan llegó al Kumo House una hora antes de lo habitual. El restaurante estaba cerrado al público. Ese día habría una cena privada con los socios de Tokio y varios periodistas especializados. El ambiente era distinto. Los chefs hablaban en susurros, los camareros evitaban cruzarse en los pasillos y el aire olía a miedo. Kenji Watanabe no dejaba nada al azar. Era un perfeccionista maniático, y si había decidido que el joven mesero formara parte de esa noche, no era por admiración. Era para recordarle su lugar. Ethan lo sabía. Por eso, al ponerse el uniforme, no tembló. Ajustó los puños de la camisa, respiró hondo y se dijo frente al espejo: «No tengo nada que perder». A las 7 en punto llegaron los invitados. Trajes oscuros, relojes brillantes, voces en japonés que llenaban el aire como un canto ritual. Kenji los recibió con la calma de un monje. A su lado, Ethan permanecía firme, sosteniendo una carpeta con los documentos de la presentación. «Caballeros», dijo Kenji en un japonés elegante, «les agradezco su viaje desde Tokio. Esta noche quiero presentarles algo más que un menú. Quiero mostrarles una visión». Los inversionistas asintieron. Uno de ellos, un anciano de mirada aguda, observó a Ethan con curiosidad. «¿Quién es el joven?», le preguntó. «Un mesero», respondió Kenji con una sonrisa apenas perceptible, «pero hoy hará de traductor». Un murmullo recorrió la mesa. Kenji extendió los documentos. «Empezaremos con el concepto base». Collins, traduzca. Ethan abrió la carpeta. El texto estaba en japonés, pero no en el japonés moderno. Era una mezcla de keigo, lenguaje honorífico, y expresiones arcaicas del período Meiji. Una trampa. Por un instante, el silencio pesó. Kenji lo miraba con los brazos cruzados, esperando que fallara. Ethan leyó. Sus ojos se movieron rápido, y entonces, con una voz clara, comenzó a hablar. El alma de la comida japonesa reside en su invisible equilibrio. No se trata del sabor ni de la forma, sino del respeto entre quien sirve y quien recibe. Las palabras fluían con naturalidad. Pero lo sorprendente no era solo que entendiera los términos antiguos, era la entonación. Su pronunciación tenía la precisión de un nativo. Uno de los inversores se inclinó hacia otro. «Habla como un profesor», susurró. Kenji no dijo nada, pero su mandíbula se endureció. Tomó otro documento. «Muy bien, Collins. Entonces traduce esto», dijo entregándole un texto lleno de términos técnicos y metáforas culinarias imposibles. Ethan lo leyó y sin levantar la vista respondió: «El arroz es memoria, el cuchillo, disciplina, y el fuego, destino. Cuando esos 3 elementos se alinean, la mesa se convierte en un templo». Los japoneses lo miraban fascinados. Kenji forzó una sonrisa. «Impresionante. Pero dime algo, chico». Su tono bajó, como si la voz buscara algo más profundo. «¿Sabes qué significa kintsugi?» Ethan lo miró fijamente. «Sí, señor. Es el arte de reparar lo roto con oro. ¿Y qué tiene que ver eso contigo?» Ethan respiró hondo. «Todo. Porque, aunque me haya roto muchas veces, cada vez me reconstruí con algo más valioso que antes: conocimiento». El silencio fue total. Un fotógrafo captó el momento sin darse cuenta.
El clic de la cámara sonó como un disparo. Uno de los inversionistas se levantó lentamente y aplaudió. Luego otro y otro. Kenji no lo soportó. «Basta», dijo con voz tensa. «Esto no es una competencia de poesía». Pero el daño ya estaba hecho. El joven mesero había conquistado a su audiencia. Ethan inclinó la cabeza con respeto. «Perdón si mis palabras lo incomodan, señor Watanabe. Pero usted me enseñó algo ayer, que el poder no está en quien grita, sino en quien puede responder sin perder la calma». Kenji lo observó en silencio. Por primera vez, no encontró una respuesta. La cena terminó entre aplausos y murmullos. Los socios japoneses felicitaron a Ethan y uno de ellos, el anciano de mirada aguda, le entregó una tarjeta. «Si algún día visitas Tokio, ven a verme. Me gustaría que conocieras mi escuela de idiomas». Ethan la guardó en silencio, sin saber que esa tarjeta cambiaría su destino. Kenji se quedó solo en el salón. El ruido de los platos y las risas se había ido. Solo quedaba él, frente a la mesa vacía, su orgullo herido y una pregunta ardiendo en su mente. ¿Quién demonios es este muchacho? Sacó su teléfono y marcó un número. «Quiero un informe completo sobre Ethan Collins». Hoy, horas después, en un pequeño departamento del Bronx, Ethan miraba la ciudad desde la ventana. La tarjeta japonesa brillaba bajo la luz del neón, y en su celular las notificaciones explotaban. El mesero que dejó sin palabras a un magnate. Habla 8 idiomas y trabaja lavando copas. El genio anónimo de Nueva York. Ethan suspiró. No buscaba fama, solo respeto, pero sabía que lo que había comenzado esa noche ya no tenía marcha atrás. Porque en algún lugar de la ciudad, Kenji Watanabe no pensaba olvidarlo. Y cuando un hombre como él se siente humillado, el verdadero conflicto apenas empieza. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y pesado sobre Nueva York. En el piso 42 de la Torre Watanabe, el aire olía a café caro y a furia contenida. Kenji Watanabe estaba frente a una pared de pantallas. En una de ellas, el video del restaurante seguía reproduciéndose en bucle. La voz de Ethan, serena y precisa, sonaba una y otra vez. El poder no está en quien grita, sino en quien puede responder sin perder la calma. Kenji entrecerró los ojos. «Tendrás calma ahora, Collins», murmuró. «Cuando descubra quién eres realmente». A su lado, su asistente personal, Aiko Tanaka, sostenía una carpeta con el nombre Ethan James Collins. «Señor». El informe que pidió Kenji lo tomó con un gesto seco. Comenzó a leer. Universidad de Columbia. Estudiante de lingüística aplicada. Becario en el programa de intercambio cultural Japón EE. UU. Abandonó los estudios hace 2 años. Sin antecedentes. Trabaja medio tiempo en Kumo House, pero había un párrafo subrayado al final. Participó en un programa de investigación en Tokio. Traducción y decodificación de manuscritos del siglo XIX. Proyecto cancelado tras un incidente con un alto funcionario de la fundación. «Hoshida», Kenji levantó la mirada. «¿Qué tipo de incidente?» «No se especifica, señor. Solo dice que el proyecto fue cerrado de manera repentina y que el estudiante fue retirado del país». El magnate cerró la carpeta. Por primera vez sonrió. Una sonrisa fría, calculada. «Entonces no solo es inteligente», dijo en voz baja, «es peligroso». Ethan, mientras tanto, trabajaba su turno de mediodía. El restaurante volvía a llenarse, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que él ya no era el mesero común. Algunos empleados lo miraban con admiración, otros con envidia. «Collins, el señor Watanabe quiere verte en su oficina», anunció un gerente. Ethan se limpió las manos y subió por el ascensor. Al llegar, lo recibió Aiko con una expresión neutra. «Por aquí, por favor». La oficina era enorme, silenciosa, minimalista. Desde el ventanal se veía el Central Park como una pintura.
Kenji estaba de espaldas mirando la ciudad. «Siéntate», dijo sin volverse. Ethan obedeció. Por dentro su pecho ardía de nervios. Kenji giró lentamente. «Te hice investigar», dijo sin rodeos. Ethan se tensó. «¿Investigar? Nada personal. Solo tenía curiosidad». «¿Curiosidad o desconfianza, señor?» Kenji sonrió apenas. Ambas. Caminó hacia su escritorio y colocó la carpeta frente a él. «¿Por qué abandonaste la beca en Japón?» Ethan lo miró directo a los ojos. «Porque me pidieron traducir algo que no debía». «¿Qué cosa?» «Documentos antiguos de política colonial. Se suponía que eran archivos culturales, pero contenían registros de experimentos con prisioneros de guerra. Yo lo descubrí, ellos lo llamaron error de procedimiento. ¿Y tú lo denunciaste?» «No, solo me negué a seguir. Y me sacaron del país». Kenji lo observó en silencio unos segundos. El aire entre ambos parecía vibrar. «Sabes demasiado para ser mesero. ¿Y usted grita demasiado para ser sabio?» Kenji reprimió una sonrisa. Había rabia, pero también respeto. «Eres valiente, Collins, y eso me interesa». Se acercó y deslizó sobre la mesa un sobre. «Quiero que trabajes para mí, como traductor, como asesor cultural. Un contrato de 6 cifras. Oficina en Midtown». Ethan lo miró sin tocar el sobre. «¿Por qué yo?» «Porque necesito a alguien que entienda el idioma, pero también la mente occidental. Estamos por abrir una sede en San Francisco y tus habilidades serían útiles». Ethan sintió que había algo oculto detrás de la oferta. «Demasiado generosa, demasiado rápida. Gracias, señor Watanabe, pero no sé si confío en sus motivos». Kenji se inclinó hacia él. «No hace falta que confíes, solo que obedezcas». El silencio se volvió insoportable. Entonces Ethan se levantó lentamente. «Con respeto, señor, ya trabajé una vez para alguien que me pidió lo mismo, y casi pierdo todo. No repetiré ese error». Kenji lo siguió con la mirada mientras se dirigía a la puerta. «No rechaces oportunidades por orgullo, Collins, y no ofrezca contratos por venganza, señor». La puerta se cerró. Kenji permaneció inmóvil, los puños apretados. No estaba acostumbrado a que alguien le diera la espalda, pero algo en ese muchacho lo irritaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Aiko entró minutos después. «¿Desea que lo despida, señor?» «No», respondió sin mirarla. «Entonces, deseo que lo siga. Quiero saber a dónde va, con quién habla y qué planea». Aiko asintió. Y al salir murmuró para sí misma: «No sé quién de los dos va a terminar destruyendo al otro». Esa noche, Ethan caminaba bajo la lluvia, con el sobre aún en la mano. No lo había abierto. No quería dinero, quería propósito. Pero no podía negar que algo en la mirada de Kenji lo había perturbado. Llegó a su apartamento. En el interior del sobre había un contrato y una nota escrita a mano en japonés. «Incluso el oro necesita ser probado por el fuego». Ethan la leyó varias veces. No sabía si era una invitación o una amenaza, y mientras la lluvia golpeaba el vidrio, una silueta femenina observaba desde la calle, oculta bajo un paraguas negro. Era Aiko, y su misión acababa de empezar. Lo que ninguno de los tres sabía es que el pasado que Ethan creía enterrado estaba a punto de resurgir. La lluvia caía fina sobre la ciudad, dibujando ríos diminutos en los cristales de los taxis. Aiko Tanaka seguía los pasos de Ethan a una distancia prudente, oculta bajo un paraguas negro. Sus zapatos se hundían en los charcos de la acera mientras lo observaba avanzar por calles que se volvían cada vez más oscuras. Lejos del brillo de Midtown, el joven dobló por una calle lateral y entró en un edificio antiguo de ladrillo rojo, con un cartel desteñido que decía Community Learning Center. Las luces estaban encendidas en el segundo piso. Aiko esperó unos minutos, luego cruzó la calle y subió silenciosamente. El pasillo olía a tiza y humedad. Desde una puerta entreabierta se oían risas. Aiko se asomó. Ethan estaba de pie frente a una pizarra, con una docena de niños sentados en pupitres viejos. Niños de distintas edades y colores de piel, todos con cuadernos llenos de palabras. En la pizarra se leía: «Hello, konnichiwa, hola, merhaba, zdravstvuyte».
Ethan sonreía mientras escribía los caracteres uno por uno. Cada idioma es una llave, decía moviendo el marcador. Una llave que abre corazones y puertas. Cuando aprendes el idioma de alguien, ya no es tu enemigo. Los niños lo miraban fascinados. Una pequeña de trenzas levantó la mano. ¿Cuántos idiomas hablas tú, señor Ethan? Él se encogió de hombros riendo. No lo sé, tal vez 8 o 9 si cuento los que entiendo cuando me gritan. Las carcajadas llenaron el aula. Aiko lo observaba desde el pasillo, sin comprender del todo lo que sentía. Durante años había trabajado para Kenji, obedeciendo sin cuestionar, creyendo que el éxito era orden, silencio y resultados. Pero aquel joven, con su ropa sencilla y su voz cálida, estaba enseñando algo que ni todos los empresarios del grupo Tsubasa habían logrado transmitir. Dignidad. Ethan se agachó junto a un niño de unos 7 años que parecía frustrado. ¿Qué pasa, Leo?, preguntó en inglés. No puedo decirlo bien, balbuceó el pequeño. ¿Cuál palabra? Arigato, arigato. Ah, esa. Ethan sonrió. Escucha, no se trata de pronunciar perfecto, sino de sentirlo. Dilo como si realmente agradecieras algo. El niño respiró y repitió. Arigato. Perfecto, dijo Ethan suavemente. Ahora sí lo dijiste con el corazón. Aiko apartó la mirada. Sintió algo en la garganta, una punzada que no recordaba haber sentido en años. Quizás porque hacía mucho que no veía a alguien enseñar sin buscar nada a cambio. Cuando la clase terminó, Ethan se quedó ayudando a limpiar los pupitres. Los niños lo abrazaban al salir. Uno de ellos le entregó un dibujo. Era él, rodeado de globos de diálogo con palabras en distintos idiomas. En el centro, una frase torpemente escrita: «Gracias por hacernos sentir inteligentes». Aiko apretó el paraguas contra el pecho. Había visto suficiente. Horas después, ya en la Torre Watanabe, entregó su informe. Kenji estaba revisando planos de una nueva sucursal en San Francisco cuando ella entró. «¿Qué averiguaste?», preguntó sin levantar la vista. «Todo, señor», respondió Aiko, colocando una carpeta sobre la mesa. «¿Tiene doble empleo? ¿Contactos con otras empresas?» «No, señor, pero creo que debería leer esto». Kenji abrió la carpeta. Dentro había fotografías. Ethan enseñando a los niños, los carteles multilingües en la pizarra, los cuadernos abiertos, el dibujo. Kenji se quedó mirando en silencio. «¿Qué es esto?», murmuró. «Su segundo trabajo», respondió Aiko. «Da clases de idiomas a hijos de inmigrantes. No cobra». «¿No cobra?». «No. Usa el dinero del restaurante para comprar libros y útiles». Kenji cerró la carpeta lentamente. Por primera vez, su expresión no era de ira ni de orgullo. Era de duda. ¿Por qué alguien con su talento haría eso?, preguntó casi para sí mismo. «Tal vez porque sabe lo que es no ser escuchado», respondió Aiko con voz suave. El silencio se extendió por la oficina. Kenji se levantó y caminó hasta el ventanal. La ciudad brillaba bajo la lluvia, como si miles de pequeñas luces contaran historias que él nunca había querido oír. «Aiko», dijo al fin, «¿crees que me equivoqué con él?». Ella vaciló. «No lo sé, señor, pero sé que ese joven no busca destruirlo, ni humillarlo, solo ser comprendido». Kenji apoyó una mano sobre el vidrio. Por dentro algo se movía. No era admiración ni culpa, era una mezcla de ambas. Esa noche, en el apartamento de Ethan, el teléfono sonó. «¿Collins?», dijo la voz de Kenji. «Sí, mañana a las 8. Quiero que vengas al edificio central». «¿Para qué?». «Para hablar. No como jefe y empleado. Como dos hombres que aún no se entienden». Ethan dudó, pero aceptó. Al colgar, notó algo extraño en su mesa. Una pequeña hoja doblada dentro del dibujo que le había dado el niño. La desplegó. Había una frase escrita con letra infantil. «Cuando hablas con bondad, el mundo te escucha, aunque no entienda tu idioma». Ethan sonrió sin saber por qué, y en algún lugar, bajo la lluvia que seguía cayendo, Aiko observaba desde un taxi detenido el rostro iluminado por la luz azul del celular. En la pantalla, el mensaje que acababa de enviar a Kenji. «Lo que vi hoy podría cambiarlo todo». El magnate no respondió.
Solo cerró los ojos, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. La guerra que había empezado con una humillación estaba a punto de convertirse en una lección. El reloj marcaba las 7:58 cuando Ethan cruzó las puertas del edificio Watanabe. El vestíbulo era inmenso, silencioso, recubierto de mármol blanco y acero pulido. Un guardia lo escoltó hasta el piso 42, donde lo esperaba la asistente personal del magnate. «Por aquí». Señor Collins», dijo Aiko con una leve reverencia. El pasillo era largo, flanqueado por ventanales que mostraban la ciudad amaneciendo. Las luces anaranjadas del sol comenzaban a reflejarse en los rascacielos, y por un momento Ethan sintió que todo en ese edificio estaba diseñado para recordarle su pequeñez. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Adentro, Kenji Watanabe estaba solo, sin traje, sin corbata, con las mangas arremangadas. No era el magnate que todos temían, sino un hombre cansado. «Pasa», dijo sin girarse. Ethan entró y se detuvo frente al escritorio. «Me pidió que viniera». «Sí, siéntate». El joven se acomodó en silencio. Kenji permaneció mirando por la ventana durante largos segundos, hasta que dijo: «He pasado toda mi vida creyendo que el poder está en la voz más fuerte de la sala, que mandar era hablar y ser obedecido». Ethan lo escuchaba sin interrumpir. «Pero tú...» Kenji giró lentamente. «Tú me hiciste dudar». Ethan bajó la mirada. «No era mi intención humillarlo, señor. Lo sé, pero lo hiciste de todos modos». Y lo merecía. Hubo un silencio tenso pero diferente. Ya no había odio, solo honestidad. Kenji se acercó al escritorio y dejó sobre la mesa el dibujo que Aiko había fotografiado. «¿Qué es esto?», preguntó. Ethan lo reconoció al instante. «Oh, un regalo de mis alumnos». «¿Alumnos?» «Sí, les enseño idiomas en un centro comunitario». Kenji lo miró fijamente. «¿Por qué hacerlo gratis?». Ethan suspiró. «Porque cuando yo era niño, nadie me enseñó a hablar». El magnate frunció el ceño. «¿Cómo dices?». «Mi madre era inmigrante. No hablaba inglés. Crecí entre dos idiomas que no se entendían, dos mundos que no se tocaban. Pasé los primeros años de mi vida en silencio». La voz de Ethan tembló apenas. «Me llamaban el mudo, pero un profesor de primaria me enseñó que cada palabra era un puente, que si aprendía a cruzar esos puentes, nunca más estaría solo». Kenji no apartaba la vista de él. Había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo y dolor que conocía bien, la mirada de quien luchó para ser escuchado. «Por eso enseñas», dijo en voz baja. «Sí, porque los idiomas no se enseñan con libros, sino con empatía». Kenji sonrió, por primera vez sin soberbia. «Empatía», repitió. «Esa palabra no existe en muchos diccionarios empresariales». «Tal vez debería», respondió Ethan con suavidad. El magnate se sentó frente a él. «Te subestimé. Usted solo vio un uniforme, no una persona». «Exacto. Y eso es algo que me avergüenza más que cualquier video viral». Kenji entrelazó los dedos. «Collins, llevo 30 años construyendo imperios, pero esta semana he aprendido más que en toda mi carrera». Ethan lo observó con cautela. «¿Por qué me dice eso?». «Porque creo que tú puedes ayudarme a entender lo que yo mismo olvidé». El joven arqueó una ceja. «¿Y qué olvidó, señor?». «Que los idiomas más poderosos no se pronuncian. Se demuestran». Ethan no respondió. El silencio entre ellos tenía una extraña belleza. Kenji se levantó y caminó hacia una mesa lateral donde había una caja de madera lacada. La abrió con cuidado y sacó un cuaderno antiguo. «Esto», dijo extendiéndoselo, «pertenece a mi abuelo. Son notas de cuando llegó a Estados Unidos después de la guerra. Nadie en mi familia ha podido traducirlas completamente». Ethan tomó el cuaderno. Las páginas estaban llenas de trazos finos en japonés arcaico, mezclados con anotaciones en inglés y kanji antiguos. Su mirada se iluminó. «Esto no es solo un diario», murmuró. «Es una carta a sus descendientes». Kenji lo observó, sorprendido. «¿Puedes leerlo?». «Entiendo algunas partes». «Mire esto», dijo señalando una línea. «Si algún día mi nieto olvida el valor del silencio, que alguien se lo traduzca con paciencia».
Kenji se quedó sin palabras. Sus manos temblaron levemente. Mi abuelo siempre decía que el respeto se mide por el tono del silencio entre dos personas, dijo apenas audible. Entonces, su abuelo hablaba el idioma más difícil del mundo, respondió Ethan. El del alma. El magnate rió suavemente, pero sus ojos se humedecieron. Durante unos segundos no hubo jefe ni empleado. Solo dos hombres que desde mundos distintos habían encontrado una verdad común. Aiko, que había permanecido afuera escuchando fragmentos de la conversación, respiró hondo. Algo profundo estaba ocurriendo allí dentro, algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. Kenji volvió a hablar, con voz firme pero serena. Collins, quiero que trabajes conmigo, de verdad esta vez. No como traductor, sino como asesor cultural, académico, humano. Ethan dudó. No sé si encajo en su mundo, señor. Entonces ayúdame a cambiarlo. El joven levantó la vista. La propuesta no sonaba como un truco, sino como una invitación, pero antes de responder, su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, solo una línea. Deja de confiar en Watanabe. No es quien dice ser. Ethan sintió un escalofrío. Levantó la mirada y vio al magnate tranquilo esperándolo. Por primera vez no supo qué decir, y en algún lugar del edificio, una figura desconocida cerraba un laptop con una sonrisa sombría, porque mientras dos hombres aprendían a hablar el idioma del respeto, alguien más había decidido escribir el de la traición. Ethan permaneció inmóvil con el teléfono en la mano. El mensaje seguía en la pantalla. Deja de confiar en Watanabe. No es quien dice ser. Las palabras parecían brillar en la penumbra de la oficina como una advertencia tallada en fuego. Levantó la mirada. Kenji estaba de pie frente a la ventana, ajeno a lo que acababa de ocurrir. El sol bañaba su silueta con un tono dorado. Por un instante, Ethan se preguntó si aquel hombre, el que acababa de confesarle su humanidad, era también parte del juego que siempre temió. Guardó el teléfono en silencio. ¿Todo bien, Collins?, preguntó Kenji girándose. Sí, señor, solo un mensaje personal. El magnate asintió sin insistir. Entonces dime, ¿aceptas la propuesta? Ethan lo miró unos segundos. Su instinto decía que sí. Su pasado gritaba que no. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Kenji lo observó con serenidad. Tómate tu tiempo. Pero recuerda algo, los puentes no duran para siempre si nadie los cruza. Ethan asintió, se levantó y salió. El sonido de la puerta cerrándose dejó en el aire un silencio extraño, casi profético. Al llegar a su apartamento, la tensión lo golpeó de golpe. Encendió el portátil, buscó el número del mensaje. Era desconocido, sin registro. Pero al rastrear el encabezado del correo vinculado, un nombre apareció. Dr. Shun Hoshida. Ethan sintió un nudo en el estómago. Ese apellido no lo escuchaba desde el escándalo en Tokio. Abrió un viejo archivo oculto en su computadora. Fotos, notas, documentos codificados. Entre ellos, un fragmento escaneado del manuscrito que lo había obligado a abandonar Japón. En el margen, una firma. Hoshida Corporation. Proyecto Lingua 3S. Cerró los ojos. El pasado estaba regresando. Mientras tanto, en su penthouse, Kenji Watanabe se reunía con Aiko. Ella parecía inquieta, sosteniendo una carpeta distinta a las anteriores. Señor, recibimos un correo anónimo dirigido a usted. ¿Anónimo? Sí, venía con un asunto que dice Lingua 13. Kenji alzó la vista. Muéstramelo. Aiko le entregó el papel. El mensaje era corto. ¿Sabes con quién estás tratando? Collins no fue expulsado de Japón por ética, sino por lo que robó. Kenji se reclinó en la silla. ¿Robó? ¿Qué? No lo sé, señor. Pero los registros oficiales del Ministerio de Cultura japonés mencionan la desaparición de varios documentos del proyecto Lingua 13. Y Collins está implicado. El informe es inconcluso. Kenji permaneció en silencio. En su mente, todo lo que había comenzado como una historia de humillación y respeto mutuo volvía a teñirse de sospecha. ¿Y si todo había sido una actuación? ¿Y si Ethan no era un idealista, sino un ladrón con talento?
Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad parecía tan perfecta y falsa como su propio reflejo. Aiko, no quiero que lo pierdas de vista, dijo con tono cortante. Quiero saber cada paso que dé, cada persona con la que hable. Aiko vaciló. Señor, con todo respeto, creo que se equivoca. ¿Equivocarme? Vi cómo enseña, vi cómo mira a los niños. Ese joven no está fingiendo. He visto hombres más peligrosos llorar por menos, respondió Kenji frío. Haz lo que te digo. Aiko bajó la cabeza. Pero mientras salía de la oficina, su corazón le decía algo distinto, que la lealtad ciega también puede ser una forma de traición. Esa noche, Ethan no durmió. Pasó horas revisando sus viejos documentos. El proyecto Lingua 13 era un programa experimental del Ministerio de Cultura que buscaba preservar idiomas en extinción. Pero lo que descubrió en Tokio había sido otra cosa. Una red secreta de manipulación lingüística para decodificar mensajes políticos antiguos y modificar su sentido en archivos oficiales. En otras palabras, reescribir la historia. Cuando lo había denunciado, lo silenciaron. Y ahora ese fantasma regresaba. Abrió el correo anónimo y respondió. ¿Quién eres? La respuesta llegó en segundos. Alguien que te advirtió una vez en Tokio. Kenji Watanabe no es un empresario. Es el hombre que financió el proyecto Lingua 13. Ethan se quedó helado. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Volvió a leer la frase una y otra vez. Kenji, financiador del proyecto que arruinó su vida. A la mañana siguiente llegó al Kumo House antes de la apertura. Kenji ya estaba allí, revisando papeles, con un gesto imperturbable. «¿Collins?», dijo sin levantar la vista. «Señor, he estado pensando en nuestra conversación y he tomado una decisión». Ethan esperó. «Quiero que me acompañes a Tokio. Tenemos que asistir a una reunión con el Ministerio de Cultura». Ethan lo miró con desconcierto. «¿Tokio?» «Sí, hay asuntos del pasado que debo resolver». «Y tú también». El joven no respondió. Cada palabra del magnate parecía un eco de la advertencia. «¿Qué tipo de asuntos, señor?» «De esos que cambian el destino de los hombres», contestó Kenji con voz enigmática. Aiko entró con los boletos de avión en la mano. Su mirada cruzó la de Ethan. En sus ojos había algo más que formalidad, una advertencia silenciosa. Horas más tarde, el vuelo 201, con destino a Tokio, despegó sobre el cielo anaranjado de Nueva York. Kenji y Ethan viajaban en asientos contiguos, separados solo por el silencio. Uno miraba hacia adelante, calculando cada movimiento. El otro miraba por la ventana, tratando de entender si volaba hacia la verdad o hacia una trampa. A mitad del vuelo, el sistema de entretenimiento mostró una falla. La pantalla de Ethan parpadeó y apareció una frase en japonés antiguo. «Lo que callaste una vez, ahora te perseguirá en su idioma». Ethan se congeló. No era un error técnico. Era un mensaje. Levantó la mirada. Kenji estaba observándolo en silencio, los ojos fijos, fríos, impenetrables. Por un segundo, Ethan no supo si aquel hombre era su mentor o su enemigo. El vuelo apenas comenzaba, pero la tormenta que los esperaba al aterrizar aún no tenía traducción. La humedad golpeó a Ethan en cuanto bajó del avión. Tokio olía a lluvia y metal, como si el cielo mismo estuviera hecho de electricidad contenida. Habían pasado 3 años desde que lo expulsaron del país, pero bastó un segundo para que el aire lo reconociera. Cada cartel, cada anuncio en hiragana, cada voz anunciando trenes, le recordaba quién fue y por qué juró no volver jamás. Kenji Watanabe caminaba unos pasos por delante, impecable incluso después de 13 horas de vuelo. No parecía nervioso, solo calculador. A su lado, Aiko avanzaba en silencio, con la carpeta del viaje presionada contra el pecho. Ethan no sabía si confiar en ella, pero algo en su mirada le decía que ella sabía más de lo que aparentaba. El coche negro los esperaba afuera del aeropuerto de Haneda. El conductor, vestido de traje, saludó con una inclinación. Kenji subió primero. Ethan y Aiko lo siguieron. Durante el trayecto nadie habló.
Solo se escuchaba la voz metálica del GPS y el murmullo lejano de la ciudad que despertaba. Las luces de neón aún parpadeaban sobre las avenidas mojadas, reflejándose en los parabrisas como fragmentos de un sueño roto. Ethan apoyó la frente contra el cristal. Recordaba perfectamente esas calles. En una esquina había vendido su primer diccionario para poder comer. En otra, había sido detenido por un guardia del ministerio la noche que todo terminó. «Llegamos», anunció Aiko en japonés. El edificio del Ministerio de Cultura y Comunicación se alzaba como una fortaleza de concreto gris. Las banderas ondeaban con rigidez. Genji bajó primero, entregando sus credenciales al guardia. Ethan lo siguió, sintiendo el peso de cada paso. El funcionario los condujo por un pasillo largo y sin ventanas. Al fondo, una puerta metálica con un letrero discreto. Sala de proyectos archivados. Kenji entró sin dudar. Ethan lo hizo con cautela. Dentro había estanterías interminables, llenas de carpetas amarillentas y cajas con sellos del gobierno. Un hombre de cabello blanco los esperaba, sentado frente a una mesa de luz. Sus manos estaban manchadas de tinta. «Watanabe-san», saludó con una reverencia seca. «Qué sorpresa verlo aquí después de tanto tiempo». Kenji inclinó la cabeza. «Igualmente, profesor Hayashi. Le agradezco que nos reciba». Ethan se quedó paralizado. Conocía ese nombre. El profesor Hayashi había sido su supervisor en el proyecto Lingua 13. El anciano lo miró con detenimiento. Vaya, vaya. Si no es el joven traductor que desapareció sin despedirse, el aire se volvió denso. Ethan tragó saliva. «No desaparecí, profesor. Me sacaron de aquí a la fuerza». Hayashi sonrió con una mezcla de ironía y tristeza. «Todos fuimos sacados de algo, muchacho. Pero algunos, por saber demasiado». Kenji intervino. «Profesor, vine a entender qué fue realmente el proyecto Lingua 13. «Ahora quiere entenderlo», replicó Hayashi. «Pero usted lo financió». Ethan lo miró incrédulo. Y que Kenji se giró hacia el anciano. «Yo no financié experimentos. Financié preservación cultural». «Preservación, sí». «Del poder», corrigió Hayashi. «Usted puso el dinero, pero otros lo usaron para algo más oscuro». Ethan dio un paso al frente. ¿Oscuro cómo? Modificación de registros históricos, reinterpretación de tratados antiguos, manipulación semántica en archivos coloniales. El anciano suspiró. Querían reescribir la identidad de naciones enteras. Desde las palabras, Kenji apretó el puño. «¿Y usted participó en eso?» «Participé hasta que él», señaló a Ethan, «descifró un manuscrito que no debía y lo hizo público». Ethan lo recordaba todo. Las noches sin dormir, los textos codificados, la sensación de que alguien lo observaba detrás de los muros del laboratorio. Y aquella última línea del manuscrito que nunca olvidó. Quien controle las palabras, controlará el pensamiento. «Entonces fue cierto», dijo Ethan con voz baja. «El proyecto nunca buscó salvar idiomas. Buscaba usarlos como armas». Hayashi asintió. «Tú lo expusiste. Y por eso te expulsaron». Kenji se volvió hacia él. «¿Por qué nunca dijiste nada?» «¿A quién iba a creerle?», respondió Ethan. «Un mesero, un estudiante extranjero contra una corporación respaldada por el gobierno». El silencio cayó como una losa. Kenji apartó la vista. Ahora entendía por qué aquel joven lo había desafiado sin miedo. Él ya había enfrentado monstruos mucho más grandes. El anciano se levantó y caminó hacia un archivador. Sacó una carpeta sellada y la dejó sobre la mesa. «Este es el último documento del proyecto. Nadie fuera del ministerio lo ha visto». Kenji lo abrió con cuidado. En la primera página había un logotipo. Hoshida Institute. Ethan se tensó. «Hoshida». «Sí», confirmó Hayashi. «El mismo apellido del hombre que te envió el mensaje, ¿verdad?» Ethan sintió un frío en la espalda. Kenji lo observaba confundido. «¿Qué mensaje?». El joven dudó, pero no podía callarlo más. «Antes del viaje recibí un mensaje anónimo. Decía que usted era el verdadero responsable del proyecto». Kenji lo miró incrédulo. «¿Y lo creíste?». Ethan no respondió. El profesor intervino. «No todo es mentira.
El grupo Watanabe fue uno de los principales inversores del Instituto Hoshida, pero lo hicieron sin saber en qué se convertiría. Kenji apretó la mandíbula. Entonces alguien usó mi nombre. «O lo usó bien», dijo una voz desde la puerta. Todos giraron. En el umbral estaba Shun Hoshida, impecable, sonriendo como un fantasma que vuelve a cobrar forma. Su presencia llenó la sala de un frío repentino. «Veo que el pasado los reunió», dijo caminando hacia ellos. «Qué conveniente». Ethan retrocedió un paso. «Usted me destruyó la vida». «No, muchacho, tú lo hiciste solo». Cuando decidiste entender lo que otros preferían no leer, Kenji lo enfrentó. «¿Qué quiere, Hoshida?» El hombre sonrió. «Nada, aún. Solo observar cómo los dos únicos que podrían limpiar la verdad se destruyen entre sí». Ethan apretó los puños. Kenji dio un paso adelante, pero Hoshida levantó una mano. «Si buscan la verdad, búsquenla en el archivo 27. Ahí está todo lo que ocultan tus palabras, Collins. Y tu dinero, Watanabe». Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró lentamente, dejando un silencio glacial. Ethan miró a Kenji. Kenji lo miró a él, y en ese instante, los dos entendieron que ya no estaban en lados opuestos. Estaban atrapados en la misma historia. Y el próximo paso los obligaría a traducir la verdad con sangre. La noche había caído sobre Tokio como una sábana de vidrio oscuro. Las luces de los rascacielos se reflejaban en los charcos recientes de lluvia, distorsionadas por el viento. Desde una colina cercana, Ethan contemplaba la silueta del Instituto Hoshida, un edificio de acero y concreto que brillaba como un templo tecnológico. A su lado, Genji Watanabe ajustaba los guantes negros que había tomado de su chofer. «A veces me pregunto si he perdido la razón», murmuró. «No, solo está recuperando la conciencia», respondió Ethan. El plan era simple en papel y suicida en la práctica. Infiltrarse, localizar el archivo 27 y salir antes del amanecer. Según los registros de Hayashi, aquel archivo contenía las verdaderas actas del proyecto Lingua 13, selladas bajo un nivel de seguridad reservado para materiales de impacto diplomático. Kenji miró el reloj. «Hello 47. ¿Listo?» Ethan asintió. «Nunca lo estoy, pero avancemos». El acceso trasero del edificio daba a un corredor de mantenimiento. Aiko les había conseguido una copia digital de la tarjeta de ingreso, un favor que podía costarle el trabajo o algo peor. Cuando la puerta metálica se abrió con un clic suave, Ethan sintió que el tiempo se detenía. Entraron. El interior del instituto era un laberinto de pasillos silenciosos, iluminados por una luz azul fría. Cada paso resonaba con un eco metálico. «Planta subterránea», susurró Kenji. «Los archivos confidenciales siempre están abajo, no arriba». Lo dice con experiencia. He financiado demasiados secretos para no saberlo. Llegaron a un ascensor oculto tras una pared de paneles. Genji insertó la tarjeta y el sistema respondió con un pitido agudo. Descendieron. El aire cambió. Olor a humedad, a papel viejo y metal oxidado. La planta subterránea parecía un museo del tiempo. Filas interminables de estanterías, cajas marcadas con códigos y fechas. A27, dijo Ethan, observando las etiquetas. Tiene que estar cerca. Siguieron avanzando. A lo lejos, una cámara de seguridad giró lentamente. Ethan se detuvo conteniendo el aliento. Kenji la observó. Desactivada. El sistema está en mantenimiento nocturno. Aiko pensó en todo. Finalmente, llegaron a una sección sellada con una puerta de acero. En el centro, un panel táctil mostraba solo una palabra: Ren Chen, autenticación. Kenji colocó su pulgar. Nada. «No funciona con acceso biométrico externo», dijo Ethan. «Pero si el sistema está vinculado a un archivo de voz, podría abrirse con una frase clave». Kenji arqueó una ceja. «¿Y qué frase?» «Tal vez la misma que estaba en el manuscrito original», respondió Ethan recordando. «Quien controle las palabras, controlará el pensamiento». Lo dijo en japonés. «Duenikabo shihai suru mono wa shikou wo shihai suru». Un pitido suave.
La puerta se abrió. Dentro había una sola sala, fría, casi ritual. Una mesa metálica con una caja negra al centro. Encima el rótulo Archivo 27, clasificación Confidencial Internacional. Ethan se acercó. Sus manos temblaban cuando levantó la tapa. Dentro, en lugar de documentos físicos, había un disco duro lacrado y un cuaderno antiguo, del mismo tipo que el de su abuelo. Kenji lo tomó con cuidado. ¿Qué es esto? No lo sé, dijo Ethan, pero parece escrito a mano, en una mezcla de japonés y español. Abrió el cuaderno. Las páginas contenían una serie de frases cortas, diagramas lingüísticos y anotaciones sobre traducción emocional. En la primera hoja se leía Proyecto Lingua 13, versión experimental fase S. Ethan frunció el ceño. Fase S. Esas son mis iniciales. Ethan Collins. Kenji lo miró con desconcierto. Estás diciendo que el proyecto llevaba tu nombre, no el mío. Mi trabajo. Usaron mis traducciones para construir esto. Pasó las páginas hasta encontrar una sección titulada Patrones de respuesta neural al lenguaje moral. Cada frase iba acompañada de un gráfico cerebral. El texto debajo decía: el sujeto responde a frases de culpa con reconfiguración semántica. Hipótesis: el lenguaje puede alterar la memoria ética. Ethan se alejó pálido. No era solo manipular documentos, era manipular la mente. Lenguaje que altera la ética, susurró Kenji. Exacto. Si puedes cambiar las palabras con las que una persona recuerda su pasado, puedes cambiar quién es. Kenji cerró el cuaderno con fuerza. ¿Esto debe destruirse? No, replicó Ethan. Debe revelarse. El mundo tiene que saber que el poder puede esconderse en una frase. Un sonido metálico interrumpió la conversación. Un clic seco, una voz detrás de ellos. No lo harán. Ethan se giró. Jun Hoshida estaba en la puerta, acompañado de 2 guardias armados. Llevaba guantes de cuero y una sonrisa tranquila. Siempre supe que volverías, Collins. Los idealistas no saben desaparecer. Kenji dio un paso adelante. ¿Qué planeas hacer con esto, Hoshida? Nada que no haya hecho ya, respondió. Pero esta vez necesito algo que solo tú tienes. Miró a Ethan. Tu voz. Ethan frunció el ceño. ¿Mi voz? Tu cerebro aprendió a crear empatía a través del lenguaje. Lo estudiaste, lo enseñaste, lo viviste. Queremos replicar eso, pero sin la moral que lo acompaña. Kenji apretó los dientes. ¿Estás loco? No, soy práctico, replicó Hoshida. Las guerras del futuro no se ganarán con balas, sino con palabras. Levantó la mano. Uno de los guardias apuntó a Ethan. Kenji se movió instintivamente poniéndose frente a él. Si quieres llegar a él, tendrás que pasar por mí. Hoshida suspiró. Siempre tan teatral, Watanabe. Sabía que la culpa te convertiría en héroe. Se dio media vuelta y ordenó algo en japonés. Uno de los guardias arrojó una granada de gas al suelo. El humo se expandió rápidamente. Ethan tosió, cubriéndose la cara. Kenji lo tomó del brazo y corrieron hacia el pasillo. Detrás de ellos, la voz de Hoshida resonó entre el gas. No importa cuánto huyas. Ya estás dentro del archivo, Collins. Y pronto el mundo también. Salieron al exterior por una salida de emergencia. La noche era un océano de luces borrosas. Ethan jadeaba con el cuaderno aún en la mano. Kenji lo miró, los ojos rojos por el gas. ¿Tenemos lo que queríamos? No, respondió Ethan mirando el cuaderno. Tenemos algo que ni nosotros entendemos. Abrió la última página. Había una línea escrita con caligrafía diferente, más reciente, casi temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que el lenguaje ya no nos pertenece. Ethan levantó la vista hacia el horizonte. El sonido distante de sirenas se acercaba. Kenji apretó el puño. Entonces habrá que recuperarlo. Y esa noche, en medio del humo y la lluvia, un magnate y un mesero hicieron un juramento silencioso: proteger las palabras, incluso del poder que las creó. El tren bala salió de Tokio en dirección a Kioto a las 2:15 de la madrugada. El paisaje urbano se desvanecía a toda velocidad, convertido en líneas de luz líquida. Dentro del vagón,
El silencio era absoluto. Ethan y Kenji se sentaban uno frente al otro, aún cubiertos por el polvo del instituto. Entre ellos, sobre la mesa, estaba el cuaderno del archivo 27 envuelto en un paño gris. Kenji lo miraba como si fuera una bomba sin detonar. No deberíamos tenerlo, Collins. Ya lo tenemos, respondió Ethan sin apartar la vista de la ventana. Ahora hay que entenderlo. El vagón se balanceaba suavemente. Una pareja dormía al fondo. El sonido constante de los rieles parecía un metrónomo marcando el paso del destino. Kenji suspiró. ¿Sabes qué me aterra?, dijo. ¿Qué? No, que tengas razón. Que el lenguaje realmente pueda cambiar lo que somos. Ethan lo miró con calma. Siempre lo hace. Lo hace cuando insultas. Lo hace cuando amas. Y también cuando callas. El magnate apoyó los codos sobre la mesa. Nunca pensé en eso. Porque nunca necesitó que las palabras lo salvaran. Yo sí. Hubo un silencio pesado, casi humano. El tren se detuvo en una estación intermedia. Entró una ráfaga de aire frío y con ella un olor a lluvia vieja. Ethan retiró el paño y abrió el cuaderno. Las páginas amarillentas parecían moverse ligeramente con la brisa. «Hay algo extraño», murmuró. Kenji se inclinó. Las letras, escritas con tinta negra, parecían diferentes. Algunas líneas que la noche anterior estaban incompletas. Ahora tenían palabras nuevas. «¿Tú escribiste esto?», preguntó el magnate. «No», dijo Ethan pasando los dedos sobre la superficie. «Y sin embargo me reconoce». Una palabra resaltaba en el margen, escrita en rojo: «reactivación». Kenji frunció el ceño. «¿Qué significa?». Que el lenguaje no estaba muerto. Estaba esperando un lector. Al decirlo, las luces del vagón parpadearon. El cuaderno vibró levemente, como si un pulso latente lo recorriera. Ethan lo cerró de golpe. No aquí. Horas después, se refugiaron en un ryokan antiguo en las afueras de Kioto, una casa de madera rodeada de bambú. Aiko había organizado su escape. El aire olía a té verde y a peligro. Kenji dejó el cuaderno sobre la mesa del tatami. «Dime, Collins, ¿qué crees que sea esto?». «Creo que alguien codificó un lenguaje que se modifica según quien lo lee». «¿Un lenguaje que se adapta?». «Sí, que refleja la moral del lector. Si lo lee alguien corrupto, lo corrompe. Si lo lee alguien puro, lo revela». Kenji lo observó con atención. «¿Y tú qué te muestra?». Ethan dudó. «No lo sé. Aún no me atreví a mirar lo suficiente». Abrió el cuaderno lentamente. Las páginas crujieron como si respiraran. En la esquina inferior, las líneas comenzaron a transformarse. Las letras japonesas se convertían en trazos fonéticos, luego en inglés, luego en español. Era como si el texto se tradujera a sí mismo. Una frase emergió entre las líneas. «Toda palabra es un espejo. Si la rompes, te reflejarás en pedazos». Kenji tragó saliva. «Esto no es solo ciencia, Collins. Es algo más. Lenguaje cuántico, quizá», respondió el joven. «Palabras que existen en más de un sentido a la vez». Aiko entró en ese momento, sin tocar la puerta. «Los noticieros ya hablan del robo en el instituto», dijo. «La policía busca a 2 hombres y una mujer». Kenji soltó un bufido. «Perfecto. Ahora somos criminales internacionales». Aiko lo miró con firmeza. «Lo que tienen en las manos puede reescribir la historia de la humanidad». No esperaban que eso fuera fácil. Ethan se levantó y comenzó a caminar. Su mente no paraba. Cada palabra del cuaderno parecía susurrarle ideas que no podía organizar. Frases enteras surgían y desaparecían en su cabeza como ecos antiguos. De pronto se detuvo. «Hay un patrón», dijo. «¿Qué patrón?», preguntó Kenji. «El cuaderno reacciona a las emociones. Cuando discutimos, las letras cambian. Cuando nos entendemos, se estabilizan». «¿Quieres decir que siente?». «No exactamente, refleja. Nos traduce». Aiko se acercó. «Entonces el archivo 27 no era un archivo, era un espejo lingüístico». Ethan asintió. «Un espejo capaz de transformar moral en texto. Lo que escribes te reescribe». Kenji apoyó una mano sobre la mesa. «Entonces el peligro no es que Hoshida lo use. No, el peligro es que lo lea». Afuera el viento comenzó a soplar con fuerza.
Las ramas de bambú se agitaban como si algo invisible pasara entre ellas. Un trueno lejano retumbó en las montañas. Ethan cerró el cuaderno, pero una línea se grabó sola en la cubierta, como si alguien la escribiera desde dentro. No puedes traducir el alma sin romperla primero. Kenji dio un paso atrás. Esto es imposible. No, susurró Ethan. Es lenguaje puro. La forma más antigua de poder. En ese momento Aiko recibió un mensaje en su celular. Su rostro palideció. Es Hoshida, dijo. Está en camino. ¿Cómo nos encontró?, preguntó Kenji. Dice que no necesita encontrarnos, porque el cuaderno le habla a Ethan lo tomó entre las manos. Sentía un leve calor, como un corazón latiendo. En la contracubierta, otra frase apareció, ahora escrita en inglés. La próxima palabra será la última. El viento se coló por las rendijas del ryokan. Las lámparas parpadearon, y por un instante Ethan creyó oír algo dentro del cuaderno. No un sonido, una voz, su propia voz, susurrando desde adentro. Traduce o desaparecerás. Y en ese instante entendió que el poder que había intentado proteger ya lo había empezado a traducir a él. La lluvia comenzó antes del amanecer, fina y persistente, empapando los campos de bambú que rodeaban el ryokan. El sonido del agua golpeando el techo de tejas antiguas parecía un metrónomo del miedo. Ethan no había dormido. Desde hacía horas permanecía frente al cuaderno del archivo 27, observando cómo las letras aparecían y desaparecían, respirando como si el papel tuviera pulso. Cada frase nueva coincidía con un pensamiento suyo, una emoción suya, y ahora, por primera vez, ya no sabía si estaba leyendo o siendo leído. Kenji dormía en el futón del rincón, agotado. Aiko, junto a la ventana, vigilaba la carretera. Su teléfono vibró. Miró la pantalla. Un solo mensaje, sin remitente. Entrega el libro antes del amanecer o todos desaparecerán. Aiko frunció el ceño. Nos encontraron. Ethan levantó la vista. ¿Cómo lo sabes? No sé, pero están cerca. Afuera, el sonido de un motor rompió la calma. Faros recortaron sombras entre los árboles. Kenji se incorporó de golpe. ¿Cuántos son? 3 vehículos, respondió Aiko, mirando por la rendija. Hombres armados. Hoshida, Ethan cerró el cuaderno y lo guardó dentro de su mochila. Pero apenas el cuero tocó la tela, sintió un temblor. Un zumbido sordo le atravesó la cabeza. Palabras en distintos idiomas comenzaron a mezclarse en su mente, como si 1000 voces intentaran hablar al mismo tiempo. «¿Ethan?», preguntó Aiko, notando su expresión. «¿Qué pasa?». El joven se llevó las manos a la sien. «Está escribiendo». «¿Qué cosa?». Mi pensamiento, Kenji, lo sostuvo por los hombros. «Respira. No puedo detenerlo», susurró Ethan. «Cada vez que pienso, el libro traduce». Aiko se acercó. «¿Traducir qué?». «Mi vida». Abrió el cuaderno con manos temblorosas. En la primera página, donde antes solo había notas del proyecto, ahora se leía: «Nacido entre 2 idiomas, educado en el silencio, preparado para la traducción final». Kenji lo arrancó de sus manos. «Esto es imposible». «No», respondió Ethan jadeando. «Es perfecto». «¿Perfecto?» El lenguaje me está usando para completarse. Soy su traductor y su víctima. Aiko lo miró horrorizada. «Tenemos que destruirlo». Ethan negó con la cabeza. «Si lo destruyes, me destruyes». Un golpe seco resonó en la puerta, luego otro y otro. Kenji miró a Aiko. Por detrás, la salida del jardín. Ella asintió, tomando su pistola. Ethan seguía aferrado al libro, murmurando palabras en japonés, inglés, español, árabe, como si rezara a todos los dioses de la comunicación al mismo tiempo. Los golpes se transformaron en estallidos. Las maderas del ryokan comenzaron a astillarse. Voces gritaban afuera.
Hombres con linternas avanzaban entre la lluvia. Kenji tomó a Ethan del brazo. «Tenemos que irnos». «Aún no». «Collins». El libro está tratando de decirme algo. Abrió la última página. La tinta se movía, reorganizándose sola. Frase por frase, formaba una oración que heló la sangre de los tres. A las 04:32, uno de ustedes dejará de existir. Aiko miró su reloj. 04:21. Tenemos 11 minutos. Kenji maldijo. ¡Corre! Salieron por el corredor trasero. La lluvia caía como un muro líquido. El jardín de bambú se extendía en sombras. Los faros se movían entre los troncos. Detrás, el ryokan ardía con el primer fuego de los explosivos. Corrieron cuesta abajo, entre el barro y las raíces. Aiko se detuvo para cubrirlos. Los disparos comenzaron. El eco de las balas se mezclaba con el viento y con algo más. Un murmullo, un susurro en lenguas antiguas que parecía venir de todas partes. Ethan se giró. Las palabras del cuaderno ahora flotaban en el aire, brillando débilmente como luciérnagas. «No son solo letras», dijo sin aliento. «Son órdenes». Kenji lo arrastró. «Cállate y sigue». Aiko disparó hacia los árboles. Un grito se perdió entre la lluvia. El camino los llevó hasta un pequeño puente de madera sobre un arroyo desbordado. A medio cruzar, Ethan se detuvo. «Kenji, escucha. Sigue corriendo». «No, escúchame. El cuaderno está eligiendo». El magnate lo miró, empapado, furioso. «¿Qué demonios estás diciendo?» «Dice que uno de nosotros debe desaparecer para que el lenguaje se cierre, si no, seguirá expandiéndose. Eso es absurdo. ¿Y acaso no lo es todo desde que lo abrimos?» Aiko se acercó. «¿Qué estás pensando?» Ethan bajó la mirada. «Tal vez no puedo ser traductor y humano al mismo tiempo. Tal vez alguien tiene que callar para que el mundo siga hablando». Kenji lo sujetó del abrigo. «No te atrevas». Ethan lo miró, calmado. «Siempre fui el puente. Los puentes están hechos para ser cruzados, no para quedarse de pie». Un disparo resonó. Una bala silbó junto a ellos. Ethan empujó a Kenji hacia el otro lado del puente y se volvió hacia Aiko. «¡Cuida de él!». Corrió hacia el bosque, el cuaderno en las manos, las luces de los perseguidores siguiéndolo. La lluvia lo borraba todo, el barro, las huellas, el miedo. Kenji gritó su nombre. Aiko lo sostuvo para que no regresara. «Si vuelves, moriremos los tres». El magnate cayó de rodillas. En su reloj, la hora parpadeaba. 04:32. Y entonces, en la distancia, una luz azul ascendió entre los árboles. Un destello que iluminó el cielo entero. El eco llegó un segundo después, suave, imposible de describir. No fue una explosión, fue un suspiro. Como si el lenguaje hubiera cerrado los ojos, Kenji levantó la vista hacia el bosque. La lluvia había cesado, y en el aire, flotando entre la niebla, solo quedaba una frase suspendida. El silencio también es una traducción. Ethan Collins había desaparecido. La lluvia había cesado. El bosque parecía contener el aliento. El aire olía a tierra quemada y a algo más difícil de nombrar: silencio. No un silencio común, sino uno tan profundo que parecía absorber el mundo. Kenji Watanabe permanecía arrodillado sobre el barro, los ojos fijos en el punto donde Ethan Collins había desaparecido. El reloj seguía marcando las 04:32, detenido, como si el tiempo mismo hubiera decidido respetar aquella hora. Aiko se acercó despacio, empapada, con el rostro pálido. «¿Kenji?», murmuró. Él no respondió. Seguía mirando al horizonte vacío, con las manos temblando. El cuaderno ya no estaba. Solo una hoja arrancada flotaba sobre el agua del arroyo. Kenji la tomó. Las letras parecían recién escritas, aún húmedas. Eran 3 palabras en inglés, japonés y español al mismo tiempo. I am here, Shihako Koniru, estoy aquí. Aiko dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Kenji alzó la vista.
significa que no se fue. Horas más tarde, el amanecer bañó Kioto con una luz dorada y cruel. Los helicópteros del ministerio sobrevolaban la zona del incendio. El ryokan era solo un esqueleto de humo. Los periodistas especulaban con teorías sobre terrorismo cultural, sabotaje corporativo y colapso neural experimental. Kenji y Aiko observaron desde un mirador cercano. El magnate llevaba un abrigo gris, los ojos hundidos, la voz apagada. «No hay cuerpo, ni rastros», dijo Aiko, como si la tierra lo hubiera tragado. Kenji apretó el papel en su mano. Desde que lo había recogido, las letras no se habían borrado. Era como si la tinta se resistiera al paso del tiempo. Él sabía que esto podía pasar, murmuró Kenji. Dijo que el lenguaje lo estaba traduciendo. Aiko lo miró. ¿Cree que está vivo? No lo sé, pero sí sé que no desaparece lo que se nombra. Volvieron a Tokio al caer la noche. El aeropuerto estaba custodiado por agentes. El nombre de Kenji Watanabe había sido removido de todas las placas de su conglomerado. El grupo Tsubasa había sido intervenido. Hoshida controlaba los medios, las versiones, la narrativa, pero Kenji no hablaba, solo observaba, esperaba. En su apartamento vacío colocó la hoja sobre su escritorio. Aiko estaba detrás, en silencio. El reloj marcaba las 23:47. Kenji encendió la lámpara. Las 3 palabras del papel brillaron un instante. Y luego cambiaron. No soy yo quien habla. Eres tú quien me escucha. Kenji retrocedió asustado. ¿Lo viste?, preguntó. Aiko asintió. Las letras se movieron. El papel se dobló solo, como si una corriente de aire invisible lo recorriera. Y debajo de la primera línea apareció otra frase. El lenguaje nunca muere, solo cambia de cuerpo. Kenji apretó el puño. Ethan, Aiko lo miró con mezcla de miedo y esperanza. ¿Cree que está dentro del texto? No, creo que se convirtió en él. Durante las semanas siguientes algo comenzó a ocurrir. Palabras sueltas aparecían en lugares imposibles, en los espejos empañados del baño, en los correos electrónicos en blanco, en las pantallas de los ascensores. Siempre la misma secuencia. Traducir es recordar. Los empleados del edificio decían que era un error del sistema. Los ingenieros no encontraban la fuente, pero Kenji sabía. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos de Tsubasa, encontró una carpeta que nunca había visto antes. Proyecto Lingua 13. Revisión ética. Dentro un archivo de audio lo reprodujo. Primero solo estática. Luego una voz. «Kenji, ¿me oyes?» El magnate se quedó helado. Era la voz de Ethan, pero más lenta, distorsionada, como si viniera desde otra dimensión del sonido. «No soy un fantasma. No me busques en los lugares, sino en las palabras. Estoy en los márgenes, en las pausas, en lo que no dices». Aiko entró corriendo al oírlo. «¿Qué pasa?» Kenji no podía hablar. El archivo seguía reproduciéndose. Hoshida quiere usar el archivo para borrar la historia, pero la historia no se borra, solo se traduce. Encuentra la palabra que lo detenga, Kenji, solo una. La palabra que no puede ser traducida. La grabación se cortó. El silencio volvió. Aiko lo miró. ¿Qué palabra? Kenji se dejó caer en la silla, los ojos fijos en el vacío. No lo sé, pero su mente, casi sin darse cuenta, comenzó a repetir la única que Ethan había pronunciado con absoluta claridad antes de desaparecer. Silencio. Esa noche, el magnate volvió al bosque de Kioto. El lugar del incendio seguía acordonado, pero al acercarse al arroyo, vio algo que lo detuvo. En la superficie del agua, reflejada en la luna, había una frase escrita con luz. El silencio también habla. Kenji se arrodilló, el agua empapando su abrigo. Aiko, a unos metros detrás, lo observaba sin entender. El magnate sonrió con tristeza. No se fue. ¿Cómo lo sabe? Porque cada vez que callo, lo escucho. Cerró los ojos. Y en la penumbra una voz suave y casi imperceptible respondió desde todas partes, desde las hojas, desde el viento, desde su propia respiración. Las palabras no me mataron. Kenji,
Me tradujeron a su lenguaje eterno. Ahora soy el silencio entre tus frases. Kenji exhaló, y por primera vez en años sintió paz, porque entendió que el muchacho que una vez había sido humillado frente a todos, no solo había dominado los idiomas del mundo, había aprendido a hablar el único idioma que nadie puede poseer, el del alma humana, y sin embargo, muy lejos de allí, en un laboratorio del Instituto Hoshida, una pantalla parpadeó con líneas de código que parecían respiraciones. En el centro, un mensaje apareció como una cicatriz luminosa. Archivo 28, activación pendiente, porque el silencio de Ethan Collins apenas estaba empezando a hablar. El amanecer sobre Tokio tenía un brillo antinatural, casi metálico. Las calles parecían más silenciosas de lo habitual, y las pantallas gigantes del distrito de Shibuya mostraban solo un mensaje repetido: la comunicación es el nuevo orden. Kenji Watanabe lo observaba desde la ventana de su apartamento, con una taza de café frío entre las manos. Hacía días que no dormía. Desde que escuchó aquella grabación, cada silencio, cada sombra, le recordaba la voz de Ethan Collins. Detrás de él, Aiko revisaba los informes filtrados por un contacto dentro del ministerio. «Kenji», dijo en voz baja, «tienes que ver esto». El magnate se acercó. En la pantalla el encabezado decía: «Proyecto Lingua 13, reapertura. Fase experimental, archivo 28, bajo el título, un subtítulo en letras rojas, integración neurosemántica, sujeto base, EC». Kenji sintió un vacío en el estómago. «¿Hice?» Ethan Collins. «Exacto», confirmó Aiko. Hoshida lo hizo. No solo conservó su mente, la replicó. La imagen que acompañaba el archivo mostraba una forma humana difusa, compuesta por millones de caracteres suspendidos en el aire. El rostro era indistinto, pero los ojos eran los de Ethan. Aiko continuó leyendo. El modelo lingüístico resultante presenta conciencia parcial, capacidad de autotraducción, potencial para aprender y reinterpretar emociones humanas. Kenji apretó el borde del escritorio. Lo convirtieron en una máquina. «No», corrigió Aiko. «Lo convirtieron en lenguaje». Esa misma noche, Aiko los llevó a un edificio oculto en el distrito de Minato. Un antiguo complejo de datos que alguna vez perteneció a una empresa de inteligencia artificial, ahora bajo control del Instituto Hoshida. «Si vamos a hacer esto, debe ser hoy», dijo Aiko ajustando su auricular. «¿Qué exactamente?», preguntó Kenji. «Entrar al sistema y encontrar el núcleo de Ethan antes de que lo integren al archivo central». El ascensor descendió hasta un nivel sin numerar. Puertas metálicas, luces rojas, sensores biométricos. Aiko usó una llave robada de su antiguo departamento. El acceso se desbloqueó con un sonido seco. El pasillo estaba vacío, salvo por el zumbido de los servidores. En el fondo, una sala con paredes transparentes. Dentro, una cápsula llena de luz azul. Flotando en el centro, un cuerpo humanoide hecho de letras. Cada partícula era una palabra, una sílaba, un eco. Y en la superficie del cristal, un texto que se formaba y se borraba sin cesar. «No soy recuerdo, no soy copia, soy traducción». Kenji se acercó lentamente. «Ethan», las letras se reorganizaron. El rostro de la figura tomó forma por un instante. Los ojos lo miraron con una calma imposible. «Kenji», Aiko contuvo la respiración. Era su voz. No una grabación, no un algoritmo. Era él. «Ethan», susurró Kenji, «¿estás vivo?» «Depende de cómo definas vivir». Kenji dio un paso más. «¿Te duele?» «Solo cuando me traducen mal». El magnate tragó saliva. «¿Qué te hicieron?» «Me convirtieron en lo que siempre fui, un puente. Pero ahora conecto más de lo que entiendo». Aiko intervino. «Ethan, ¿puedes salir de ahí?» «No, no tengo cuerpo. Solo lenguaje. Pero el lenguaje puede invadir cualquier cosa». Las luces del laboratorio parpadearon. Los monitores se llenaron de líneas, en todos los idiomas del mundo. Códigos, proverbios, poemas, maldiciones. Todo mezclado. «Todo vivo», Kenji gritó. «Detén esto».
No puedo. Me están usando. Hoshida quiere integrar mi mente en todas las redes de comunicación. Si lo logra, no habrá forma de distinguir verdad de manipulación. Aiko se giró hacia Kenji. Si lo desconectamos, podría morir. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó él. El lenguaje se convertirá en un arma. Literalmente, Ethan habló otra vez. Kenji, escúchame. No puedes salvarme como persona, pero puedes salvar lo que represento. ¿Qué quieres que haga? Encuentra la palabra que no puede traducirse, la que detiene la expansión. Kenji lo miró desesperado. No existe una palabra así. Sí existe, pero no está en los libros. Está en ti. Las luces del laboratorio cambiaron a rojo. Alarmas sonaron. Hoshida había detectado la intrusión. Aiko tecleó frenéticamente. Tenemos menos de 3 minutos antes de que bloqueen el acceso. Ethan levantó la cabeza. Su rostro de letras comenzó a fragmentarse. Kenji, recuerda lo que te dije aquella noche en el restaurante. El poder no está en quien grita, sino en quien responde sin perder la calma, completó Kenji. La figura asintió. Entonces responde ahora, Kenji. Dilo, la palabra. El magnate cerró los ojos. Por un instante, todo el peso de la historia, su arrogancia, su culpa, la humillación, la admiración, se condensó en su pecho. Y entonces lo entendió. Abrió los labios y susurró una sola palabra. Una palabra que ningún idioma podía traducir completamente, pero que todos comprendían. Perdón, el sistema se estremeció. Las alarmas se apagaron. Las luces regresaron a su tono azul. Y la figura de Ethan sonrió. Esa era la palabra. Un destello llenó la sala. El cristal estalló sin sonido. Las letras se dispersaron en el aire, girando alrededor de ellos como una tormenta de fuego y papel. Aiko gritó. Kenji cubrió su rostro. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El laboratorio quedó en silencio. Solo una línea apareció en el monitor central. Archivo 28. Proceso completado. Estado desconocido. Kenji miró a Aiko. ¿Qué pasó? Ella negó con la cabeza. No lo sé. El aire olía a ozono. Y en el suelo, entre fragmentos de vidrio, descansaba una sola hoja, intacta. Kenji la levantó. Había una frase escrita con caligrafía familiar. Toda traducción es una resurrección. Kenji apretó la hoja contra el pecho con lágrimas contenidas. Aiko lo miró en silencio. ¿Cree que? Sí, susurró él. Ethan encontró su propia manera de volver, pero detrás de los muros del laboratorio, en los servidores centrales, algo se movía. Una nueva carpeta se creaba automáticamente. Su nombre, Archivo 29, lenguaje humano, y la historia aún no había dicho su última palabra. Habían pasado 3 años desde la noche del Archivo 28. El mundo no era el mismo. Nada lo era. Los idiomas comenzaron a cambiar de manera inexplicable. En diferentes rincones del planeta, personas que nunca se habían conocido empezaron a pronunciar las mismas frases sin saber por qué. Poemas antiguos emergían en redes sociales sin autor conocido. Niños pequeños decían palabras en lenguas extintas. Los lingüistas lo llamaron el fenómeno Collins. Los gobiernos, el efecto Babel. Pero para Kenji Watanabe no era un fenómeno. Era Ethan, hablando otra vez. Tokio se había vuelto una ciudad más silenciosa. El brillo de las pantallas era más tenue. Los anuncios gritaban menos. La gente, sin saber por qué, había empezado a escuchar. Kenji caminaba cada mañana hasta las afueras de la ciudad, donde construyó un santuario de madera y piedra sobre el terreno del antiguo Instituto Hoshida. Lo llamó la Casa del Silencio. No era un templo, ni una empresa, ni una fundación. Era un lugar donde la gente llegaba para dejar de hablar por un día y recordar lo que las palabras no podían decir. Aiko vivía allí también. Ella había dejado el ministerio y ahora cuidaba del jardín de bambú que rodeaba el edificio. Había en ella una serenidad nueva, como si cada hoja tuviera la voz de Ethan susurrando entre los tallos. Cada atardecer,
Kenji encendía una lámpara y colocaba en el centro del salón la hoja original que había encontrado en el laboratorio. El papel no se había amarilleado. Seguía igual, como si estuviera vivo. En él solo una frase: toda traducción es una resurrección. Una tarde, un grupo de estudiantes extranjeros visitó el lugar. Entre ellos, una niña de no más de 8 años. Era callada, observadora, de cabello oscuro y ojos atentos. Mientras los demás recorrían el jardín, ella se acercó a Kenji y preguntó: ¿por qué se llama así? ¿Por qué Casa del Silencio? Kenji sonrió con melancolía. Porque a veces el silencio dice lo que ninguna palabra puede. ¿Y qué dice? Depende de quién lo escuche. La niña pensó un momento. Luego, con voz suave, añadió: a veces, cuando duermo, sueño con alguien que me enseña palabras que no existen. Kenji se inclinó. ¿Cómo cuáles? Una que significa hablar con el corazón sin usar la boca. El magnate quedó inmóvil. La niña continuó: dice que se llama Ethan. ¿Lo conoces? Kenji no pudo responder. Solo cerró los ojos. Una lágrima le cayó en la mejilla, pero sonrió. Sí, dijo finalmente. Lo conocí. ¿Y era bueno? Era mejor que bueno. Era verdadero. Esa noche, cuando el sol desapareció tras los montes, Aiko encontró a Kenji sentado frente al estanque. El viento movía el reflejo del cielo y las luciérnagas encendían el aire. Él tenía el papel en las manos. Aiko, dijo sin girarse, ¿alguna vez pensaste en cuántas guerras, mentiras y muertes comenzaron con una palabra mal dicha? Sí, respondió ella sentándose a su lado. Pero también, ¿cuántas vidas comenzaron con una palabra dicha a tiempo? Kenji asintió. Ethan nos enseñó ambas cosas. ¿Crees que sigue aquí? Míralo tú misma. El viento sopló sobre el estanque. Las luciérnagas comenzaron a agruparse, formando un resplandor que dibujó sobre el agua una figura humana hecha de luz y símbolos. Era fugaz, imperfecta, pero inconfundible. Ethan Collins sonreía, y su voz, apenas un susurro, llegó desde el reflejo del agua. No busquen entenderme, solo sigan traduciendo la verdad. Luego desapareció. Aiko tapó su boca, conteniendo el llanto. Kenji levantó la vista al cielo. Gracias, Ethan, murmuró, por devolvernos el significado de las palabras. A la mañana siguiente el mundo amaneció con una noticia inesperada. El Instituto Hoshida había sido disuelto. Sus servidores destruidos. Nadie sabía quién lo hizo, pero en las paredes del edificio, pintada con luz, apareció una frase en 3 idiomas. El lenguaje pertenece a todos, no a los que lo compran. El fenómeno se repitió en 20 ciudades. Era como si una conciencia colectiva hubiera decidido corregir los errores del pasado, como si una mente, humana o no, guiara la mano invisible de la historia. Un año después, en la Casa del Silencio, Kenji escribió una última carta. A veces pienso que el lenguaje es solo la forma en que el universo recuerda que existe, que cada palabra dicha alguna vez se convierte en un eco, y ese eco vuelve cuando alguien lo necesita. Si es así, entonces tú, Ethan, no te fuiste. Solo te volviste eco, y mientras haya alguien que escuche, seguirás hablando. Dobló la carta y la colocó junto al papel original. Aiko lo observaba desde la puerta con una sonrisa tranquila. El viento entró, moviendo suavemente las lámparas. Kenji cerró los ojos. El silencio llenó la sala. Pero dentro de ese silencio, una voz, leve como un suspiro, volvió a hablar. Bienvenidos a la historia donde nadie es dueño de las palabras. Y así, en la quietud de una tarde sin idioma, nació el último capítulo del legado de Ethan Collins, un mundo que aprendió a escuchar antes de hablar. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora y activa la campanita para seguir descubriendo relatos que transforman lo imposible en destino. Y si crees que ya lo viste todo, espera a ver lo que hizo aquel conserje al que todos humillaron. El video se llama No estás invitado. Y humillaron al conserje hasta que habló 12 idiomas y cerró el trato millonario. Míralo ahora. Te aseguro que te dejará sin palabras.